Buenos días, ¿cómo están todos? Feliz sábado. Mientras me ponen la presentación, la vez pasada habíamos quedado, bueno, habíamos estado estudiando lo que fueron las copas que vienen descritas en el Apocalipsis, las últimas plagas postreras, y habíamos quedado en la copa que se derrama sobre el sol. La copa se derrama sobre el sol y entonces a las personas que son, digamos que han recibido la marca de la bestia o que han recibido o que han decidido orar a la bestia y su imagen, reciben el castigo de tener muchísimo calor. Y sobre ese calor que resienten, sobre esas quemaduras, junto con todas las demás plagas, dice el versículo que ellos blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Quiero que ustedes entiendan. Las plagas del fin de los tiempos están diseñadas para castigar a la gente que recibió ya la marca de la bestia. Ahora, el Apocalipsis deja muy claro que las personas que reciben la marca de la bestia, pues ya están fritos, ya no hay nada que hacer por ellos, ya hasta llegaron. Pero están en el mismo lugar o posición que Satanás. Y se los había dicho la vez pasada, pero lo voy a volver a repetir. Ven esa parte que dice, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Bueno, si ellos no lo hicieron es que tenían la posibilidad de hacerlo. O sea, la Biblia cuando describe eso, cuando describe que se les está castigando por recibir la marca, que ya no hay salvación para ellos, que ya fueron echados a las tinieblas y al fuego estrepitoso de las tinieblas. A ver, sí, pero es por decisión de ellos que no se pueden arrepentir, ¿sí? O sea, todavía pueden hacerlo. El mismo Satanás se puede arrepentir. Ya mismo Satanás se arrepiente y no hay problema, no hay bronca. Pues, la sangre de Jesús cubre todo. No lo va a hacer, pero puede hacerlo. ¿Sí entienden la diferencia? Ok. Entonces, habiendo dicho eso, pasemos a la siguiente plaga, porque hoy vamos a hablar de, digamos que de una parte interesante del Apocalipsis que la mayoría lo ve medio raro y no lo entiende, pero que es súper simple, y es el Armagedón. Pero primero tenemos que buscar en Apocalipsis 16, versículo 8, alguno que me busque esa plaga para ver qué es lo que les va a tocar. Es una plaga rarísima en realidad. Es una plaga que no parece plaga, como que no castiga a nadie. El que diga YOLO, el que tenga voz. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ok, antes que nada, si ustedes agarraran este texto así de entrada, simplemente están hojeando el Apocalipsis sin haber estudiado nunca nada y oyen eso, dicen, ay, qué loco, ¿y dónde será eso? Pero nosotros, que ya llevamos como 70 clases, podemos decir que cuando se refiere a la bestia, cuando se refiere a la bestia, cuando se refiere al rey del norte, cuando se refiere a la ramera, cuando se refiere a Babilonia, cuando se refiere a todo ese contexto, al dragón, todas esas son exactamente la misma encarnación que podemos señalar fácilmente en la modernidad. Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ya lo hemos demostrado hasta la saciedad en la Biblia, entonces no estoy haciendo nada feo. Si no, repasen las clases anteriores, están en YouTube. Entonces, ¿cuál es el trono de la bestia? Bueno, simbólicamente trono en la Biblia es, bueno, suena tonto decirlo simbólicamente porque eso es, pero es donde se sienta el rey. Es donde está el centro de mando de su poder, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando Satanás quería conquistar el cielo, quiso centrarse en el trono de Dios. O sea, lo que quería era dominar o reinar en el cielo. Bueno, pues en ese sentido la bestia, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿dónde tiene su trono? No es difícil saberlo. Está en el Vaticano. O sea, nosotros sí, ya lo podemos señalar fácilmente. Aquí en pocas palabras lo que me está diciendo es lo siguiente, pongan cuidado. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el Vaticano. Y entonces dice que su reino se cubrió de tinieblas. Ahora sí, simbólicamente, porque recuerden que el Apocalipsis todo es símbolos. Nada más son símbolos por todos lados. ¿Qué representa? Cuando yo les digo plaga y tinieblas, ¿qué se les viene a la cabeza? Bueno, pues han habido varias plagas que son tinieblas en la antigüedad. La que más se recuerda a la gente. ¡Hágale! Hermano, disculpe, Sí. pero ahí dice el quinto y es el cuarto ángel en la Biblia. ¿Cómo? Allá dice el quinto Sí, el quinto ángel. y aquí en la Biblia dice cuarto. Ay, perdón, discúlpeme.
Sí, tiene toda la razón, Esteban. Fue un error de tipografía mío. Me retracto, me disculpo con todos los presentes. Perdón. Ahí es 16:10. El 16:8 es otro. Es que yo duplico las diapositivas y les borro. Y entonces ya ahí quedó Apocalipsis 16:8. My bad. Perdón. Pero sí, en Apocalipsis 16:10, que leyó la hermana en vivo y a todo color, habla acerca del quinto ángel. Ahora, la plaga de las tinieblas nos hace recuerdo a las plagas que realizó Moisés en Egipto. No es el simbolismo de tinieblas usual, porque tiniebla en la Biblia hace referencia a oscuridad mental. O sea, un entenebrecimiento, un ocultamiento de lo que es la verdad. Como cuando lo vimos en las trompetas, que cubre el humo y son todos los demonios engañando a las personas. Bueno, pues en este sentido, el símbolo completo es una plaga que hace tinieblas. No solo tiniebla, sino una plaga que hace tiniebla. El símbolo de plaga siendo tiniebla es el que hizo Moisés, que literalmente es que se pone oscuro. Lo mismo que pasó en el medievo con el día oscuro, que es una de las señales que tenemos para que ya sepamos que estamos más o menos en el tiempo del fin. ¿Recuerdan? La lluvia de las Mélinas, que fue la caída de las estrellas, el día oscuro, la caída del Vaticano en 1798, ya todo eso lo estudiamos. Esto es una repetición de eso. Pero lo interesante es que me dice que lo que se entenebreció fue solamente esa área. O sea, pónganse en la posición de ellos. Viajen al futuro. Ustedes están con un montón de tipos locos que se ponen marcas en la frente y en el brazo. Y de un momento a otro en el Vaticano se empieza a poner oscuro. Como pasó en el antiguo Egipto, que solamente en una área en particular de Egipto se ponía oscuro. Ahora, como les dije, las plagas están diseñadas para atacar deidades o en este caso ideologías. Dios no hace las cosas solo porque sí. Cuando atacó en el Egipto antiguo a ciertos animales o al sol o al Nilo es porque representaban deidades que ellos adoraban. Bueno, pues en este sentido, Dios literalmente está señalando con el dedo, vean, aquí está el problema. Porque en la antigüedad los que quedaron a oscuras eran los malos. Y en este caso, aquí es donde está la oscuridad. O sea, intenten hacer match en sus mentes. Eso es lo que está haciendo Dios. Pero ¿qué hacen en respuesta a ellos? Dice que no se arrepintieron y que en vez de eso blasfemaron. Otra vez, blasfemar en la Biblia es ponerse en lugar de Dios. No es insultar a Dios, ¿de acuerdo? Es ponerse en lugar de Dios. Entonces ellos están diciendo que ese milagro es por ellos. O sea, que ellos son los que están realizando ese milagro. Es muy raro que qué extraño que el milagro sea que ellos estuvieran oscuras. O sea, lo más lógico sería que todos estuvieran oscuras y ellos en luz. Pero bueno, en el futuro las cosas van a estar un poco locas. Ahora, este texto nos está devolviendo mentalmente a Daniel. ¿Recuerda cuando estudiamos el rey del norte y el rey del sur? Y había una parte en la que el rey del norte ya cae, desaparece y ya le va como un quebrado. Bueno, pues llegamos a esa parte. Esa es esa parte. En Daniel, el capítulo 11, versículo 18, nos habla acerca de la caída. Ya lo habíamos repasado. Entonces los voy a leer solamente así de pasadita. En el versículo 18 del capítulo 11 de Daniel, dice que el rey del norte volverá su rostro contra las fortalezas de su tierra, más tropezará, caerá y no será hallado. Eso es un montón de cosas que pasan en el camino. Pero Dios lo resume de una forma muy simple. Él intenta retomar su poder y le salen mal las cosas, tropieza, cae y desaparece. En el versículo que sigue, en el 42 del mismo texto, nos lo amplía un poquito más y nos dice por qué es que se devuelve, por qué es que hace eso. Dice lo siguiente. Pero noticias del oriente y del norte lo aterrorizarán al rey del norte y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es lo mismo, solamente que ahí nos está diciendo qué fue lo que pasó en medio. Lo que pasó en medio fue que estaba tranquilamente el rey del norte, que el rey del norte es la Iglesia Católica Apostólica Romana con todos sus secuaces, guiados por Satanás, porque dice que el dragón le da su autoridad a la bestia. Entonces Satanás escucha noticias de oriente y del norte. Simbólicamente, ¿qué es el oriente y el norte? Bueno, simbólicamente el oriente es donde aparece la primera estrella, la estrella de la mañana, que en el satanismo es Satanás, pero en la Biblia es Jesús. Por eso es que Satanás achaca ese nombre. Y el norte es donde queda el reino de Dios. El norte es el cielo, simbólicamente. Por eso es que se llama el rey del norte, porque él intenta apoderarse de eso, como Satanás que intentó apoderarse del trono de Dios. Entonces, noticias que vienen del cielo aterrorizan a Satanás
Y él lo que hace en respuesta es empezar a matar a un montón de gente. Se vuelve loco. Y pone sus tiendas, o sea, se pone en medio entre el monte glorioso y la gente que quiere llegar a él. El monte glorioso simbólicamente, todo monte, y esta parte es súper importante porque va a tener que ver con lo que vamos a estudiar realmente hoy. El monte glorioso, un monte en la Biblia representa un reino, ¿de acuerdo? Les puedo explicar, por ejemplo, con los 7 montes que hablan en Daniel, en Apocalipsis, que ya lo habíamos visto, que también son los 7 cuernos, que también son los 7 reinos que ya hemos estudiado. Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma, todas sus transformaciones, todas esquizofrénicas, Estados Unidos, todas esas, Francia revolucionaria, todas esas 7 reinos. ¿De acuerdo? Ya los hemos estudiado. Un monte es un reino. Si dice monte glorioso, o el monte santo, o el monte de Dios, pues es el reino de Dios. Si en vez de eso dice otro tipo de monte, como por ejemplo, un monte muy malote, entonces no es de Dios. Así funciona, ¿de acuerdo? Ahora, este ser, este individuo quiere pararse en medio de eso, en medio del reino de Dios que viene y en medio de las personas que quieren ir a él o que pueden alcanzarlo. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden la estatua de Nabucodonosor. Ya la estudiamos. Recuerdan que la estatua de Nabucodonosor tenía un montón de materiales que representaban un montón de reinos. ¿Qué le pasa a las piernas? Al final, una piedra enorme mandada del cielo se estrella contra las piernas, la despedaza, la deja hecha una miseria. ¿Y qué le pasa a esa piedra? Se hace un gran monte al que todos podían acudir y bla, 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 bla. Ese es el monte de Dios. O sea, el reino de Dios viene y le da las piernas a los pies de la estatua de Nabucodonosor. Es ese monte. De ese monte es el que está hablando. Y de ese monte es del que vamos a hablar porque Satanás quiere poner un abismo entre los dos. Entonces, alguno que me busque Apocalipsis 16, el versículo 12, que me lea del 12 al 16 para adelantarnos, que tenga un vocerón, que parezca tenor, o grave, o bajo. Yo de música no sé nada. Alguno que pegue un brinco, que diga yo, lo mío es leer. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El 15 también. Ajá, sí, el 15 y el 16. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Gracias. Ahora sí, ese era el tema. ¿Qué rayos en la mente del Señor es el Armagedón? Y entonces ustedes van a encontrar historias, hasta películas que se llaman Armagedón. Literal, hay películas que se llaman Armagedón. Malas, pero películas. ¿Qué representa eso? ¿Qué dice eso? Bueno, vamos parte por parte. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Hagamos un pausón ahí. Si ustedes buscan en sus Biblias, se darán cuenta que el Éufrates aparece realmente pocas veces. Aparece en el Génesis como uno de los grandes ríos que repartían a todo el Edén, pero aparece también como uno de los ríos que servían como fronteras para Babilonia. Vean, Babilonia era una ciudad inquebrantable en todos los sentidos. Tenía unas paredes así de gruesas, de puro bronce, que no podían ser atravesadas. Y para mejores, tenían al río de Éufrates que literal corría en medio y rodeaba toda la ciudad, protegiéndola. Entonces, si usted quería conquistarla, tenía que irse nadando, subir, destruir el muro y entonces ya conquistarlo. O sea, era imparable, no podía entrar, ¿de acuerdo? Pero hubo un rey que conquistó Babilonia. Y es una historia que todos los judíos, y Juan era judío, el que escribió el Apocalipsis, conocían. Un rey llamado Ciro, que era Medo Persia, cuando cayó Babilonia, exactamente el día en el que Daniel llegó, porque lo llamó el rey Belsasar porque estaba aterrorizado, literalmente se orinó del miedo, porque habían escrito en la pared un montón de cositas que él no entendía y él sabía que era algo muy malo.
Y entonces Daniel le dijo, ay, dice Mené, Mené, Tekel, Upalcil, o sea, todos ustedes se van a morir. Todos habían sido juzgados. Ese mismo día fue cuando Ciro había agarrado y había puesto en el río Éufrates, digamos que un método a estilo, ¿cómo se le dice? Una represa, una especie de represita que había construido, y había desviado el río Éufrates para que entonces ya no estuviera rodeando a Babilonia y ellos pudieran entrar. Y como estaban de party, de fiesta, las puertas también estaban abiertas. Entonces, sin muro y sin río, fueron pan comido y todos borrachos. Ahora, esto es lo que nos está intentando hacer recordar en este momento, la caída de Babilonia. O sea, aquí en pocas palabras, el sexto ángel está hablando de la caída de Babilonia, de los reyes que vienen de Oriente. ¿Qué les dije que representaba el Oriente? Pues el Oriente y el Norte representan a Dios en diferentes maneras. El Norte es el trono de Dios, pero el Oriente es de donde aparece la primera estrella de la mañana, Jesús. O sea, la venida de Jesús. Y lo interesante es que la respuesta a esto, o sea, la respuesta a que él se aterroriza por las noticias que vienen de Oriente, él se aterroriza porque el río Éufrates ya no está para protegerlo, Satanás, la bestia, es que hace mandar a hablar al dragón, a la bestia y al falso profeta, y envía 3 espíritus a manera de ranas. O sea, lo que hace es lo siguiente: el dragón es Satanás, ahí no me está hablando de la iglesia católica, Satanás en persona. La bestia, o sea, la iglesia católica apostólica romana. Y el falso profeta. ¿Qué es el falso profeta? Bueno, un profeta es el que anuncia la venida de tal, el que guía, el que lo ayuda. Bueno, o sea, todo el ecumenismo junto, todas las entidades religiosas de la época se unen para soltar esos 3 espíritus a manera de rana. Y si ustedes buscan en sus Biblias qué son espíritus de rana, no lo van a encontrar. Por suerte lo dice ahí. Literal, ahí mismo dice qué son. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. O sea, literal. Ahí sí me está hablando literal. Ahí no hay ningún símbolo para interpretar. O sea, los símbolos que hayan ahí se interpretan de forma literal. El gran día de Dios, la venida de Jesús. Los reyes de toda la tierra son los reyes de toda la tierra. En pocas palabras, cuando Satanás se da cuenta de ese tortón que ya viene Jesús, manda a todos los demonios a convencer absolutamente a todas las personas del mundo para reunirse, para ponerse de acuerdo, para entrar en una paz colectiva a favor de un enemigo en común para ese gran día. Ustedes han visto las películas acerca de catástrofes, el 2012, los Avengers, todos esos. Es más, voy a usar la de los Avengers porque sirve mucho, sirve mucho. Vean, Thanos venía en una nave llamada El Santuario. Y en su nave, El Santuario, su decisión fue que iba a matar a todos. Bueno, no a todos, sino a los que él consideraba que tenían que ser destruidos. Entonces todos los héroes de la tierra se reúnen para pelear contra ese enemigo en común, aunque no se llevaban bien, aunque tenían sus problemas, aunque uno se dejó la barba y el otro no. Se pusieron de acuerdo todos para enfrentar a ese mal que venía a destruirlo todo. Lo vencieron y ganaron, y victoria para nosotros. Todas las películas de catástrofe siempre terminan así: que viene un meteorito que va a destruir y nos va a partir la madre a todos. Entonces hay que mandar allá a unos tipos para que le hagan huecos y pongan explosivos y ¡puf!, se sacrifican y todos salvados. Bueno, pues la historia real es otra y suena muy fea cuando usted la cuenta realmente. Esa es la versión de Satanás. La versión real es la siguiente: viene un meteorito que va a matar a toda la gente que no estaba de acuerdo con el meteorito. Llega y los mata a todos. Y los que sí estaban de acuerdo viven en paz. ¡Qué historia más linda! Algo dentro de ustedes les causa un poco de fricción esa historia, ¿sí o no? Como que un choque, como que ustedes dicen, ok, aquí algo está raro. O sea, ¿por qué todos tienen que morir? ¿Por qué mejor no salvarlos a todos? Porque se los han vendido en la cabeza. Pero la historia bíblica es otra. Entonces dice, después de que Jesús presenta, bueno, Dios presenta cómo es que usted se puede salvar, que Él viene como ladrón en la noche y que tienen que guardar sus ropas. Recuerden que las ropas estamos hablando de la justificación en Cristo, del comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estudiamos aquí, cada prédica que dan, para que no los encuentre desnudos y que no vean sus vergüenzas, haciendo referencia al Edén.
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ok, suave. A ver. Toda la Biblia, todo ese texto, todo el Apocalipsis fue escrito en griego. ¿Sí? Ustedes, el Apocalipsis original fue escrito en griego. Me lo puede decir cualquier teólogo. ¿Por qué Juan va a decir que en hebreo se llama Armagedón? ¿Por qué? ¿Por qué usar un término si esto iba dirigido a iglesias que hablaban griego, porque eran las iglesias de Asia Menor? ¿Por qué escribir un término que era en hebreo? Es que es muy importante y hay que entenderlo. Armagedón en hebreo significa monte Megido. Eso es lo que significa. Monte Megido. Ahora hay un pequeño problema. En Megido no hay ningún monte. Pero ya sabemos que monte en la Biblia significa algo, es un símbolo de algo. Y en el Apocalipsis todos son símbolos. Monte es un reino. Ahora, ¿qué pasó en Megido para que sea tan importante y haga referencia a eso? Bueno, hay varios textos que nos hablan acerca de cosas que sucedieron en Megido. Megido era una de las zonas que estaban en Canaán cuando los hebreos llegaron y conquistaron, que después perteneció a lo que fue el Israel antiguo. Ahora, vamos a citar algunas, y como no quiero que todos se pongan a buscar en sus Biblias, voy a leer yo el primero y luego se ponen a buscar ustedes el segundo. Entonces, quiero que alguno me busque Segunda de Reyes 9:27. Repito, Segunda de Reyes 9:27. Gracias. Yo voy a leer el primero. En el primero nos hace referencia al libro de Jueces y se llama el canto de Débora. Débora, que fue una jueza, la única jueza que hay registrada en la Biblia, después de que mataron a un rey muy malo, que se llamaba Císaro, que curiosamente lo mató una mujer que ni peleaba, simplemente fue que le vino a buscar refugio Císaro y es como, ¡cúltame! Entonces ella, sí, venga, yo lo oculto, tome leche, tome esto, duérmase tranquilo, y ¡guau! Le clavó en la cabeza un pico como así de grande. Así fue como lo mató. Entonces, ese Císaro representa a Satanás, simbólicamente representa a Satanás, o a toda la ideología satánica. Esa mujer, pues eso era una mujer buena, como habla el texto, entonces representa a la iglesia de Dios, simbólicamente. No estamos hablando de que eso sea un simbolismo, pero simbolizaba algo. Bueno, pues en ese canto dice lo siguiente: vinieron reyes y pelearon, y entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas no pelearon en esa batalla. Estrellas hace referencia a los ángeles de Dios, pero es un simbolismo de algo más. Bueno, desde las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Císara, símbolo de Satanás. Los barrió el torrente de Cisón, torrente Cisón, símbolo de Jesús. El antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Me está diciendo un cántico que habla acerca de que Jesús vino y mató a Satanás, o por lo menos lo eliminó, lo terminó. Como dice el libro de Daniel, no fue hallado más. ¿De acuerdo? ¿Y dónde sucedió? En las aguas de Megido. Alguien que me lea el texto que les dije, el que lo tuviera, el que dijera yo. Ese. 9:27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo: herí también este en el carro. Y le hirieron a la subida de Hur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. Ok, analicemos un toquecito esta historia de ese señor en el tiempito que nos queda. Este muchacho llamado Ocosías, digamos que había hecho cosas un poquito malas. Era familia o se había relacionado con una señora que era muy, muy mala en aquella época en Israel, de la cual todos ustedes saben porque tuvo un broncón con uno de los profetas más importantes de la Biblia, Elías. Ahora, este tipo había renunciado a Dios, se había metido con los Baales, había hecho todas las cosas malas que ustedes puedan hacer, todo influenciado por una señora, mujer en la Biblia, adúltera, mujer adúltera en la Biblia, pues una iglesia adúltera, una iglesia que va en contra de Dios. Se había relacionado con ella y de esta forma había atacado a los profetas de Dios. Suave, analicemos un toque. Entonces me está diciendo que el rey, el que tiene el poder civil, el dueño del ejército, se unió con una mujer religiosa, una iglesia, y los dos juntos atacaron al pueblo de Dios.
¿No le suena parecido a algo que va a pasar en el futuro y que ya hemos estudiado? La bestia utiliza el poder civil para perseguir al pueblo de Dios. ¿Dónde murió Cosías? No la ramera, no Jezabel, no la iglesia perversa, no, esa no. ¿Dónde murió el poder civil que se había puesto en contra de Dios por engaños de esa mujer? En Megido. A ver, esta es la parte que muchos, digamos que como que no entienden. El gobierno no es que hace tratos con Satanás y se guía por Satanás. El gobierno está engañado, ¿de acuerdo? Los líderes del mundo están engañados. Eso es lo que nos decía la profecía de las 3 ranas. Salen y engañan a todos los reyes de la tierra. Pero es un tipo de engaño muy particular. Es ese tipo de engaño en el que usted quiere ser engañado. Es como cuando su mujer le está poniendo los cuernos, o su hombre le está poniendo los cuernos, y todo el mundo le dice, uy, eso es, usted parece venado, pa. Pero usted dice, no, ella es una santa. O sea, no, usted sabe, pero se autoengaña. Bueno, pues esto es un autoengaño que hicieron los reyes. Se autoengañaron porque querían algo. Ellos querían lo que Satanás estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque a la mente humana, a la naturaleza humana, le parece más atractivo lo que ofrece Satanás. Si yo le digo a una persona muy rica y con mucho poder, uy, mira, vamos al cielo donde todo es paz y armonía y donde todos somos reyes, se me va a quedar viendo con una cara de poker face. O sea, yo ya soy rey aquí, no me hace falta. Ok, eso es esa batalla de Armagedón. Eso es, no se lleva a cabo en un lugar determinado. No es que todos se van a ir al Medio Oriente a hacerlo. Es que todos se preparan en conflicto por algo que viene y que saben que viene. Sí. Aquí es donde, vea, alguno que, bueno, no sé, si alguno puede leer y si no lo leo yo porque ya se me acabó el tiempo. Segunda de Reyes 9:27. Ese. ¿Yo qué vos? Dice, en aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Eufrates al encuentro del rey de Asiria. Contra él salió el rey Josías, pero en cuanto aquel lo vio, lo mató en Megido. Sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Joacín, lo ungieron y proclamaron al rey en los lugares de su padre. Gracias, hermano. Vean qué interesante. ¿Subieron a dónde? Al Éufrates. ¿Dónde lo mataron? En Megido. Y si ustedes leen la historia, que no la puse ahí porque es larguísima, ustedes sabrán que ese rey se relacionó con el rey de Israel, el que acabamos de ver que mataron. Y la relación que tuvo fue muy curiosa. Llegó el otro rey, que era malo como el diablo, y le dijo, pa, hagamos algo chiva. Vamos y arrasemos Egipto, los dos podemos. No podían, era mentira, no era cierto, pero se lo convenció. Y cuando estaban de camino, este rey, que sí era medio bueno, era bueno en realidad, le dijo, uy, ¿por qué no consultamos primero a Jehová? ¿Tienes algún profeta entre los tuyos? Y entonces dijo, sí, tengo uno, pero me cae mal, me cae gordo, porque siempre me dice cosas malas. Entonces se lo trajeron y el profeta, muy de Dios, les dijo, la cosa está así, si ustedes suben, los matan. Fin de la historia, yo me voy, adiós. Y aún así, ese rey dijo, no, sí voy. No importa que Dios me haya dicho en persona que no vaya. No importa que me esté relacionando con un tipo que parece Satanás en persona. No importa que hayan matado un montón de profetas en el pueblo de ellos. Aún así subió a Megido, al río Éufrates y murió en Megido. ¿Qué simboliza esto? Vean, en el tiempo del fin, un chorro de gente que recibió la marca de la bestia y demás van a subir a pelear en contra de Dios. O sea, su pelea es completamente inútil. Imagínense en este momento que nos atacan los extraterrestres como de las películas, que vienen a destruirnos. Sí. ¿Cuántos de ustedes creen que la raza humana está preparada para pelear contra eso? No está. O sea, solo en la imaginación de Steven Spielberg se puede hacer eso, pero no estamos. Ahora, no viene un extraterrestre, viene Dios. O sea, no hay comparación, no hay medida. Él viene a destruir, punto. Están los que se ponen o los que no. Así de simple. Pero en este texto, Dios nos revela pequeños matices acerca de la batalla del Armagedón, acerca de esa reunión de todos los reyes y de todas las personas que hay en el mundo. Y van a ver de diferentes tipos y sabores. Hay los que están bien convencidos de Satanás y que lo apoyan, como el rey Ocosías. Hay los que están
medio engañados, medio saben, pero quieren los favores de Satanás. Y hay los que están engañaditicos, creyendo que sí pueden, cuando no pueden, y creyendo que son buenos. Creen que sirven a Dios, creen que lo que están haciendo es algo muy bueno, pero no. Y eso no los va a justificar. De eso trata el Armagedón. Eso es el Armagedón. Eso es el monte mejido. Eso es simplemente el reino de Satanás, Armagedón, monte mejido, el reino de Satanás, poniéndose en contra de la piedra que viene a destruir la estatua de Nabucodonosor, el monte de Dios, el reino de Dios. Y cuando llegue los va a destruir a todos. Pero ellos van a creer por los engaños de esos tres espíritus que sí pueden luchar. Y en la siguiente vez vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando se den cuenta que no es así. ¿Por qué? Ya en los últimos 3 minutos que me quedan. Imagínense por un segundo, solamente porque es bonito imaginar esas cosas, ¿de acuerdo? Imagínense por un segundo, porque parece ciencia ficción, que a ustedes, en medio de todo ese tumulto, ustedes son de los buenos, eso espero, Dios quiera, no se vayan al infierno. Ustedes están ahí viendo cómo todos reciben la marca de la bestia, ocultándose y corriendo hacia los montes para que no los agarren y los maten. Porque ya estudiamos que va a pasar eso. O sea, el texto de Daniel dice que él salió con ira a matar a muchos. Si va a matar a muchos, no va a matar a sus aliados. Entonces, ustedes están corriendo por los montes, ponen la radio, porque en las películas es lo único que sirve cuando es el fin del mundo. Ponen la radio y en la radio empiezan a ver cómo empiezan a dar anuncios religiosos y anuncios del poder civil para que todos busquen armas y se reúnan y se ponen en comunión porque viene un asteroide de los 11,000 diablos o viene una raza extraterrestre rarísima a destruirnos. Y ustedes están en medio de todo eso y saben lo que va a pasar. Y conforme esa cosa va avanzando, que no es cosa, es Dios, literal, todos los astros y las estrellas se van moviendo. Se los puedo explicar por medio de la física, pero es muy complejo. En pocas palabras, va muy rápido. Y se aproxima hacia el planeta Tierra. No va a quedar ni huella de eso. La Biblia dice que el sol se oculta, o sea, literal se apaga, y que el cielo se hace un pergamino, o sea, la atmósfera se enrolla y se aparta de la Tierra por la presión de esa cosa viniendo hacia uno. O sea, cuando ustedes, imagínense que la luna va a caer en este momento sobre la Tierra, a la velocidad que va, lo que va a pasar es que literal la atmósfera se va a recoger hacia atrás y a prenderse en llamas. No es lo mismo, pero con una cosa que viene muchísimo más rápido y es más grande. Ahora, dejando la ciencia ficción de lado, Dios nos da esa señal precisamente porque podemos arrepentirnos. Entonces, más adelante vamos a ver qué es lo que van a hacer los reyes de la tierra cuando descubran que no pueden hacer nada y qué le van a hacer a la ramera y a Babilonia cuando descubran sus engaños, o por lo menos para que cuando se convenzan que ya no podían hacer nada más. Le va re feo. Diosito me los bendiga, tengan un bonito sábado y espero que haya se vivan.